Bueno, arrancamos entonces. A mí la clase de hoy me tocó dar lo que es riñón tumoral, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que son las lesiones y las masas renales. Primero vamos a nombrar algún par de puntos a tener en cuenta o generalidades, ¿sí? La mayoría de las masas renales van a ser lo que nosotros llamamos como incidentalomas, ¿sí? Muchas de estas masas van a ser carcinomas de células renales y en esta clase uno de los objetivos va a ser diferenciar estos carcinomas de células renales de lo que va a ser la enfermedad benigna principalmente. El tamaño del tumor va a ser uno de los factores más importantes, ¿sí? Es uno de los predictores más importantes de malignidad. También el riesgo de lo que es la enfermedad metastásica va a depender del tamaño del tumor. Generalmente cuando encontramos un tumor que es menor de 3 centímetros, el riesgo de enfermedad metastásica también es bajo, y la mayoría de las masas renales que encontramos generalmente son menos de 4 centímetros. Acá tenemos un esquemita un poco de las diferentes lesiones que vamos a ver hoy, ¿sí? Por un lado vamos a tener los quistes, los angiomyolipomas y el tumor de células renales, ¿sí? A tener en cuenta con el tumor de células renales vamos a tener diferentes diagnósticos diferenciales que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, como son el oncocitoma, el angiomolipoma de pobres lípidos, ¿sí? Linfoma, metástasis, etc. Hay otros que no vamos a ver que dio Flor ayer en su clase, como son las infecciones, etc. Entonces, ante una lesión, primero lo que tenemos que determinar es ver si esa lesión es un quiste o no, ver la densidad, ahora vamos a hablar un poco bien de todo esto, ver si vemos grasa macroscópica en esa lesión, lo que nos puede llegar a orientar de que sea una angiomyolipoma, que es una lesión muy frecuente, y después, en el contexto clínico del paciente, ver si es una infección, si es un infarto, si tiene otra enfermedad de base que puede dar alguna metástasis, etc. Vamos a tener diferentes métodos de estudio. La ecografía, bueno, como la mayoría de las veces, va a ser el método inicial, ¿sí? La ecografía es un método de estudio que nos va a permitir más que nada ver si una lesión es sólida, si es quística. También nos puede permitir, mediante la evaluación Doppler, ver la vascularización de la misma, ¿sí? De mucha más utilidad va a ser la Eurotac, que también lo explicó Flor un poco ayer en su clase, y la resonancia magnética cuando también tengamos alguna duda en cuanto al realce o también para evaluar la invasión vascular, etc. Y con las diferentes secuencias que tiene, tanto de supresión grasa, entre otras. Entonces, la Eurotac, como ya vimos ayer, va a tener, anteayer, perdón, va a tener 4 fases, una fase basal, una córtico-medular, la nefrográfica y la excretora. En la fase basal nos va a servir justamente para ver si hay una lesión, qué densidad tiene, ¿sí? Cuántas unidades Hanfield tiene, si hay calcificaciones. En la córtico-medular vamos a poder ver ya como si esas lesiones son estables, perdón, si realzan o no. Me salió conexión inestable y dije estable. Si esas lesiones realzan o no. La más específica va a ser la nefrográfica, ¿sí? Que nos va a servir más que nada para ver lesiones pequeñas, también nos va a servir para evaluar lesiones que son hipovasculares, como por ejemplo el carcinoma papilar dentro de células renales, y la excretora, que en realidad a veces puede ser opcional, ¿no? Depende de si queremos justamente evaluar la parte excretora de lo que es el riñón. Entonces, como ya comenté un poquito, tenemos la fase basal, donde vamos a ver, se pueden ver, por ejemplo, calcificaciones, podemos ver las unidades Hanfield de la lesión. Si tiene menos de 20 unidades Hanfield, por ejemplo, puede ser un quiste simple, ya más de 20 unidades Hanfield puede ser una lesión ya más sólida, ¿sí? La fase córtico-medular, que se va a producir entre los 20 y los 40 segundos. La nefrográfica, como ya dije, va a ser la más eficaz para estudiar esas masas renales, entre los 80 y 120 segundos, y ya mucho más allá de ese tiempo tenemos la fase excretora. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es el patrón del realce y de lavado en la tomografía. Decimos que un realce verdadero es cuando se produce un aumento de 20 unidades Hanfield en la fase nefrográfica, ¿sí? Respecto a lo que es el estudio basal, nos orienta por ahí a una lesión de peor pronóstico, ¿sí? Decimos que esa lesión lava cuando tiene una pérdida de 10 unidades Hanfield o más en la fase tardía, ¿sí? Y ahí estaríamos por ahí hablando de una lesión sólida. Las lesiones que por ahí no llegan a realzar 20 unidades Hanfield, que realzan aproximadamente entre 15 y 20 unidades Hanfield, podemos hablar de que por ahí son lesiones que tienen un pseudo realce. Y ante una ausencia de la variación, ¿sí? Cuando una lesión toma contraste, podemos ver ejemplos que puede ser un quiste denso. Bien, esta diapositiva no me gusta porque tiene tanto texto, pero tenía algunas cosas que por ahí me parecía que podía poner para tener en cuenta. Cuando vemos una hiperdensidad en lo que es en la tomografía, puede ser que estemos en la tomografía sin contraste, podemos
puede ser que una de las opciones sea un quiste hemorrágico, después recordar lo que es la grasa macroscópica, ¿sí? Que nos puede orientar a un angiomiolipoma. Esos angiomiolipomas pueden ser pobres en lípidos, lo que es uno de los diagnósticos diferenciales del carcinoma de células renales, ¿sí? Bueno, como ya dije, entre 10 y 20 unidades de Hanfield, estamos hablando de lo que es un pseudo realce, y las lesiones que van a tener un gran realce van a ser, por ejemplo, los carcinomas de células claras, el angiomiolipoma pobre en lípidos y el oncocitoma. Bueno, podemos dividir a estas lesiones en dos grupos. Por un lado tenemos las lesiones quísticas y las lesiones sólidas. Las lesiones quísticas tenemos una clasificación que es tomográfica, que es la clasificación de Wozniak, ¿sí? Que nos va a dividir a estos quistes en 4 categorías, y en base a eso vamos a tomar una conducta. Y en lesiones sólidas, las lesiones sólidas, esto no es algo que solemos describir por ahí en los informes, pero bueno, en los artículos está escrito que hay lesiones que pueden tener como forma de bola o forma de frijol. Dentro de las que están en forma de bola tenemos el carcinoma de células renales, el angiomiolipoma, el oncocitoma, ¿sí? También el linfoma, pero ya por ahí es más raro que se presente con una lesión solitaria. Y también en tipo frijol están estas mismas, ¿sí? Del carcinoma de células transicionales, que por ahí no lo vamos a ver hoy, sino que se va a ver mañana, el tumor de células renales, linfoma, etc. Bueno, dentro de los tumores vamos a dividir a los tumores en lo que son los tumores de células renales y los tumores mesenquimatosos. Dentro de los tumores de células renales, de los benignos, lo que se va a destacar es el oncocitoma, ¿sí? En los malignos de células renales tenemos lo que es el carcinoma de células renales claras, que acá no lo aclara, el papilar y el cromófago, forman los 3 tipos de células renales, ¿sí? Que son los que vamos a ver hoy. Y dentro de los tumores mesenquimatosos, lo que por ahí vamos a prestar más importancia, dentro de los benignos, va a ser el angiomiolipoma. Entonces, vamos a hablar un poco de los quistes renales. Quistes renales van a ser lesiones, ¿sí? Que van a tener un contenido acuoso, ¿sí? Hídrico. Por lo tanto, en la ecografía, de esto como ya sabemos, vamos a ver una lesión que es anecoica, homogénea, ¿sí? Va a tener un refuerzo posterior marcado y bordes bien definidos. La ausencia de estos signos nos puede estar hablando de un quiste complejo, que tenemos que diferenciarlo de un quiste complicado, que en realidad se reserva para aquellos que sufren cambios morfológicos debido a una rotura, una hemorragia o infección. Esta es la clasificación de Wozniak, que ahora vamos a ir desglosarla y la vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? La clasificación de Wozniak va del 1 al 4, subdividiendo la categoría 2 en 2 y 2F, ¿sí? En las primeras 2 categorías no se hace nada, ¿sí? En lo que es la 2F se va a hacer un control, y ya la 3 y la 4, bueno, la 4 generalmente tiene una conducta quirúrgica, y también lo mismo puede ser la tercera, aunque bueno, eso lo van a evaluar más los urólogos. Vamos a empezar con lo que es el Wozniak tipo 1, va a ser el quiste renal simple, va a tener una densidad acuosa entre 0 y 20 unidades de Hanfield, ¿sí? Va a tener una ausencia realce con lo que es el contraste endovenoso. Como ya dije, paredes finas, lisas, bien definidas, es una lesión benigna que no requiere ningún tipo de conducta. Si bien, como ya lo aclaré antes, el Wozniak es tomográfico, vamos a ver ejemplos que se correlacionan con otros estudios, ¿sí? En este caso tenemos a la izquierda una ecografía, ¿sí? Donde vemos el riñón, vemos el polo inferior, una imagen anecoica de bordes bien definidos, redondeada, que tiene un refuerzo acústico posterior. Al lado vamos a tener una imagen de tomografía que tiene contraste, donde vemos lo mismo, una imagen hipodensa, así, de densidad hídrica, bordes bien definidos, que si bien no tenemos la parte sin contraste, asumimos que esta lesión no está realzando. Esto es bien de un quiste simple. Y bueno, acá sí justamente vemos lo que se quería mostrar en la primera. Tenemos una tomografía sin contraste y otra tomografía con contraste. En lo que se marca la flecha es lo mismo, una densidad, una imagen hipodensa con densidad hídrica que no tiene ni tabiques ni nada, es bien simple, que no realza. Ahora lo último para hablar de los quistes simples, tenemos una imagen de resonancia. Esto es la primera imagen que tenemos acá, es un T2, ¿sí? Fíjense bien cómo se ve el líquido cefalorraquídeo. Después tenemos T1 y T1 con contraste. Recuerden que el líquido en T1 se veía hipo, se ve negro, y en T2 se ve hiper, ¿sí? Vemos esta lesión de nuevo redondeada, bien hiper, lo que nos habla de una densidad hídrica, y en las secuencias con contraste vemos que esa lesión no está realzando, ¿sí? Bien, los Wozniak tipo 2 van a ser ya lesiones en donde aparecen los tabiques, van a tener menos de 1 milímetro, pueden aparecer pequeñas calcificaciones,
y también englobamos en este grupo a los quistes hiperdensos, que tienen más cantidad de unidades de Hanfield, pero que son menores a 3 centímetros. Depende del lugar donde leamos, nos va a decir que prácticamente no realzan estas lesiones, otras dicen que pueden tener un mínimo realce, eso lo aclaro, porque acá puse que pueden realzar suavemente o tiene un mínimo realce, un somero realce, como diría Marce, pero bueno, depende de donde leamos, puede no tener realce. Bien. En el primer ejemplo tenemos una tomografía, una reconstrucción de un corte coronal, en donde vemos también una lesión redondeada, de bordes bien definidos, que va a ser ligeramente hiperdensa, ¿sí? Esto corresponde a lo que son los quistes hiperdensos, si lo medimos va a dar menos de 3 centímetros. Si nos vamos a la ecografía, tenemos acá de nuevo otra lesión, que es básicamente anecoica, de bordes definidos, que tiene, ya vemos un tabique, y seguimos viendo lo que es el refuerzo posterior, que nos genera la parte líquida de la lesión. Acá tenemos una imagen de tomografía, ¿sí? Con y sin contraste, en donde justamente nos muestra eso, una lesión que es hipodensa, que mantiene esa densidad ante la administración de contraste, con un fino tabique interno que tiene alguna que otra calcificación. Acá, por ejemplo, no hay nada realzando, que coincide más con los que dicen que no realza, pero bueno, eso puede variar un poquito. En el Wozniak 2F ya la cosa empieza a cambiar un poco porque ya tenemos, aunque sea mínimo, un riesgo de malignidad, ¿sí? Tenemos múltiples septos finos, en vez de un septo como en el caso anterior. Las calcificaciones pueden ser gruesas ya o nodulares. Ya empieza a aparecer así, acá por ahí un poco más frecuente, algún tipo de realce en la pared, tanto como en los septos. Y acá también se engloban las lesiones que son hiperdensas, pero que ya tienen un tamaño mayor a 3 centímetros. Entonces, acá tenemos una imagen de ecografía, bueno, se ve mejor de lo que, peor de lo que pensaba cuando yo lo hice, pero bueno, se ve una lesión anecoica con varios tabiques, ¿sí? Se ve también un refuerzo posterior, esos tabiques ya son un poquito más notorios. Si vamos a la tomografía, tenemos también otra lesión hipodensa, ya con tabiques un poquito más gruesos y calcificaciones, que es lo que está marcando la punta de flecha, ¿sí? Calcificaciones más gruesas, que correspondían a esta categoría del 2F. Y esto lo que marca son aquellos quistes que si vemos en la tomografía sin contraste, vemos que hay una ligera hiperdensidad de lo que es esta lesión quística, que cuando aplicamos contraste no realza, pero esto estaría dentro de lo que son los quistes hiperdensos mayores de 3 centímetros. En el Wozniak tipo 3 ya tenemos tabiques más gruesos, mayores a 1 milímetro, seguimos teniendo calcificaciones groseras irregulares, pueden tener un engrosamiento nodular y ya hay un mayor realce con el contraste, ¿sí? Acá tenemos una imagen de ecografía donde tenemos una imagen líquida, ¿sí? Con múltiples tabiques. Acá por ahí, ante la evaluación Doppler, nos están tapando un poquito el grosor del tabique, pero vemos que es una lesión que va a estar vascularizada, ¿sí? Después una tomografía en contraste con todas sus fases, donde tenemos la lesión que primero la vemos levemente hipodensa, que realza, hay partes que realzan y no de contraste, de esos tabiques y esas partes más nodulares que ya se empiezan a notar, ¿sí? Vemos los tabiques que son un poco ya más notorios y más gruesos en todas las fases del contraste. Y esto es una imagen de resonancia, ¿sí? Que tiene, bueno, está con contraste, fíjense la aorta en este nivel, y también tiene saturación grasa, que podemos ver por la grasa periférica, ¿sí? A este nivel, en donde vemos que hay un realce más nodular, además de los tabiques, en esta lesión. Ya el Wozniak tipo 4 van a ser lesiones malignas con componente quístico más que quistes, van a tener bordes irregulares, los tabiques van a ser gruesos, vascularizados, lo mismo las calcificaciones, van a tener realce con el contraste, y generalmente van a aparecer o van a ser más evidentes áreas nodulares que también van a realzar con el contraste. Entonces acá vemos la imagen de la derecha, un corte coronal, una tomografía una reconstrucción coronal, perdón, una tomografía con contraste, vemos una lesión bastante heterogénea, que bueno, también suponemos, cuando tenemos la serie SIN, que está realzando heterogéneamente con el contraste, ya no tiene bordes tan definidos, es más irregular. Lo mismo podemos ver en esta imagen de ecografía, en donde tenemos una imagen más o menos redondeada, de bordes irregulares, ¿sí? Sólido-quística, la parte más hipoecoica o anecoica, si se quiere, va a ser la parte más quística o más líquida, y después tenemos una parte que es más sólida.
Otros ejemplos más, que tenemos una tomografía, ¿sí? Y al último una resonancia con contraste, donde vamos a ver ya groseras calcificaciones en la lesión, ¿sí? Y lo que se nota más en este caso de la resonancia ya son esas áreas nodulares que van a realzar. De nuevo lo mismo, otra resonancia con contraste, es un poquito más de lo mismo, donde se ve una lesión heterogénea con áreas ya más nodulares que captan contraste. Entonces, un poquito para dar un último pantallazo de esto, tenemos del Bosniak 1, que son los quistes simples, Bosniak 2 vamos a tener ya finos tabiques, ¿sí? Que prácticamente no realzan, el Bosniak 2F puede tener algunas calcificaciones, los tabiques siguen siendo finos pero múltiples, y ya a partir del 3 tenemos ya tabiques más gruesos, empieza a realzar con el contraste, hasta llegar al 4, que es una lesión mucho más heterogénea, que puede tener los nódulos que son más notorios, también realza con el contraste y tabiques gruesos. Y esto era un ejemplo de una lesión, ¿sí? De uno de los ejemplos de pseudo realce, ¿sí? Si vemos, tenemos una tomografía en la serie sin contraste que tiene 14 unidades Hanfield. Cuando se aplica el contraste, vemos que tiene un realce de 17 unidades Hanfield, ¿sí? De 14 a 31 a 17, que bueno, si bien parece no ser, es bastante circunscripta, no tiene ninguna por ahí característica tan sospechosa, si vemos en la resonancia, en un T2, vemos que esta lesión es bien hiperintensa, por lo que nos estaba hablando de un quiste simple. Bueno, algo que quería mencionar rápido a la pasada, que si bien lo vemos generalmente en otro módulo, ¿sí? Va a ser la poliquistosis renal, más que nada para los chicos que por ahí empiezan en eco o que ya están en eco, que muchas veces nosotros vemos pacientes insuficiente renal, candidatos a trasplante, y esto es algo que vemos muy a menudo, entonces preferí por lo menos poner una imagen. La poliquistosis renal va a ser una patología, ¿sí? Generalmente hereditaria, puede ser autosómica recesiva, dominante, eso no importa. Es una de las causas de insuficiencia renal que va a cruzar con riñón aumentado de tamaño, así como puede ser la diabetes, como puede ser la amiloidosis. Vemos en la imagen de ecografía que tenemos, obviamente, múltiples imágenes, ¿sí? Hipoecoicas o anecoicas que van a corresponder a los quistes. Y después en las imágenes de tomografía con contraste vemos también imágenes hipodensas con contenido hídrico que no estarían realzando, y en un T2 bien esa hiperintensidad que nos da el contenido líquido de esos quistes, ¿sí? Nosotros generalmente con estos pacientes lo que hacemos es, no se puede, obviamente no vamos a medir quiste por quiste, lo que hacemos es medir generalmente los mayores de cada lado, también si alguno tiene algún contenido ecogénico interno, a la hora cuando le hacemos alguna ecografía o si sospechamos alguna complicación. Bien, pasamos ahora a hablar un poco de lo que son los tumores benignos, ¿sí? Tenemos el angiomiolipoma, el oncocitoma, que van a ser los más frecuentes y los que nos vamos a centrar, el adenoma y el reninoma o hemangiopericitoma, que también va a estar asociado con hipertensión, se le puede llamar de las dos formas. Bien, el angiomiolipoma, como su nombre bien lo dice, va a estar formado por lo que es tejido de vasos sanguíneos, tejido muscular y lípidos, ¿sí? Es la masa renal sólida más común, suele estar ubicada en la corteza renal. Como ya nombré un poquito antes, va a tener grasa, esa grasa va a ser macroscópica, ¿sí? Que generalmente tiene menos de 20 unidades Hanfield, de menos 20 unidades Hanfield o menos, y es raro que tenga calcificaciones o necrosis, eso es puede aparecer más en lo que es el carcinoma de células renales, ¿sí? Puede llegar a estar, pero es muy raro. Bueno, la mayoría van a ser, en su mayoría son esporádicos, muchos están asociados a lo que es la enfermedad de Bugnaville o esclerosis tuberosa, en donde hay lesiones en piel, a nivel de lo que es el sistema nervioso central, y lo que se caracteriza por tener angiomiolipomas múltiples. Un 5% de estos angiomiolipomas van a ser pobres en lípidos, y una de las principales complicaciones que va a tener el angiomiolipoma va a ser la hemorragia, ¿sí? La hemorragia se va a dar generalmente en los angiomiolipomas que ya tienen un tamaño mayor a 4 centímetros. Vamos a ver ahora un poquito los ejemplos. Tenemos ecografía, ¿bien? Una lesión bien definida, redondeada, hiperecogénica. Recordemos que una de las cosas que se podía ver hiperecogénica en la ecografía era la grasa, ¿sí? Estas son imágenes típicas de lo que es un angiomiolipoma por ecografía. Acá la última de la derecha parece un poquito mejor, una imagen bien redondeada, hiperecogénica. Y la vascularización va a depender en realidad de la cantidad de vaso sanguíneo que tenga esa lesión. Eso va a variar dependiendo justamente de eso. Bien, por tomografía tenemos acá de nuevo una lesión que es predominantemente hipodensa, ¿sí? Puede ser un poco heterogénea. Esto que vemos bien hipodenso va a ser justamente esa grasa macroscópica que nos va a orientar hacia el diagnóstico de angiomiolipoma, ¿sí? Eso es
Esta era una imagen bastante característica. Y acá tenemos una tomografía, la serie sin contraste y la serie con contraste, en donde la flecha amarilla lo que está marcando es un área más hipodensa, que lo podemos interpretar como contenido graso, y cuando se administra el contraste, vemos justamente que hay áreas de esa lesión que van a estar realzando, que puede ser el área correspondiente al músculo, ¿sí? O al tejido vascularizado, y áreas que siguen permaneciendo hipodensas, que van a corresponder a la grasa. Bien, ahora lo que tenemos acá va a ser una resonancia, ¿sí? Nosotros, como ya les dije, el angiomiolipoma va a ser generalmente una lesión que tiene grasa macroscópica. Recordemos que acá tenemos una resonancia en un T2, de nuevo marcamos el líquido cefalorraquídeo, vemos la grasa más periférica que también se ve hiper, y esta lesión acá bien hiperintensa, ¿sí? Que como cuando aplicamos secuencia, esta es una secuencia de FAT-SAT, fíjense cómo se suprime la grasa, ¿sí? Lo que suprime el FAT-SAT, de nuevo, es la grasa macroscópica, por eso justamente nos va a servir para evaluar los angiomiolipomas. Vemos cómo cae esa señal, cómo se vuelve más hipointensa la lesión, quedan algunas áreas, que va a ser a contenido que no es graso, y el resto que cae era toda esa grasa del angiomiolipoma, ¿sí? Bien, este es un ejemplo de un paciente que tenía una esclerosis tuberosa. Vemos todas estas áreas hipodensas que van a corresponder a angiomiolipomas múltiples. Y bueno, para hablar un poco de lo que es el angiomiolipoma pobre en lípidos, tenemos que, bueno, van a corresponder a un 5% de esas lesiones que no van a ser de grasa, que no va a ser detectable por la tomografía, ¿sí? Esto, bueno, ya lo dije antes. En la resonancia magnética, la grasa macroscópica va a caer en las imágenes que tienen supresión grasa. En cambio, los angiomiolipomas por en lípidos pueden tener grasa microscópica, ¿sí? Que vamos a verlo con una disminución de señal en lo que es en las imágenes de fuera de fase, que justamente lo que suprime es la grasa microscópica, aunque no va a ser específico del angiomiolipoma por en lípidos, ya que, por ejemplo, el carcinoma de células renales también puede caer la señal en fuera de fase, así que no es que va a ser específico de esto, pero bueno, es una de las características. Entonces tenemos primero una resonancia, ¿sí? Primero tenemos un T2, tenemos una lesión que es bien hipointensa, ¿sí? No tiene contenido graso, lo que marca la flecha es un área más pequeña que es más hiperintensa, que corresponde a la cantidad mínima de grasa que tiene esa lesión. Si vamos a las series con contraste, vemos cómo esa lesión está realzando, ¿sí? Y si vamos a lo que son las series en fase y fuera de fase, en esta no se nota tanto, puse otro ejemplo más, vemos que lo que marca la flecha es un área que por ahí estaba más hiperintensa, que después cae un poco la señal, ¿sí? El contenido de grasa era muy mínimo. Vamos por ahí a un ejemplo más típico, en donde tenemos una tomografía con contraste, vemos una lesión que está realzando, hay una pequeña zona que va a estar hipodensa que no realza, que es el mínimo contenido graso de esa lesión, ¿sí? Después, si vamos a las imágenes que son en fase y fuera de fase, ahora sí vemos cómo cae un poco más la señal en la secuencia fuera de fase, cómo se vuelve hipointensa esa lesión. Bien, el síndrome de Wunderlich va a ser la hemorragia renal espontánea no traumática, generalmente causada por tumores. Habíamos hablado que la hemorragia era una de las complicaciones más frecuentes del angiomiolipoma. Si bien no es específica del angiomiolipoma, es frecuente que se den estos tumores, como ya dije, más de 4 centímetros, pero también puede darse en otros tumores renales, como el carcinoma de células renales, ¿sí? A veces lo que se hace es una embolización preventiva de los angiomiolipomas que son muy grandes, justamente para prevenir esto, ¿sí? El sangrado de estas lesiones. Acá vamos a tener un ejemplo, tenemos una tomografía con contraste en donde vemos una lesión bien heterogénea, ¿sí? Las áreas hipodensas que van a corresponder al contenido graso de la lesión y todo alrededor de lo que es ya la complicación, el área de hemorragia, y lo que no va a estar marcando la flecha, bien hiperdenso, justamente van a ser los vasos de ese angiomiolipoma, ¿sí? Bueno, acá otro ejemplo bastante parecido, una lesión bastante heterogénea, ¿sí? Con áreas que realzan bastante, que son esos vasos, las áreas más hipo que pueden corresponder a la grasa, y creo que no hay más ejemplos de esto. Bien, vamos a hablar ahora un poco de lo que es el oncocitoma. El oncocitoma va a ser la segunda masa renal sólida, benigna, más común, ¿sí? Va a ser una lesión bien definida, generalmente solitaria, va a estar vascularizada, puede tener una cicatriz central, que esa cicatriz central nos va a definir un poco la característica de esta lesión. Esa cicatriz central no va a tener vascularización, también las calcificaciones son raras. Como ya dijimos, la lesión generalmente es bien definida, puede ser el realce es por ahí más homogéneo, ¿no? A nivel de la cicatriz. Esto va a hacer que sea uno de los principales diagnósticos diferenciales y que nos haga dudar con un carcinoma de células renales, porque
va a realzar y también vamos a ver un área central, que en el carcinoma de células renales podría corresponder a necrosis y que en el leucocitoma se va justamente a corresponder a esta cicatriz, por lo que hace que esta sea la lesión benigna más frecuentemente extirpada, ¿sí? Debido a esa dificultad diagnóstica. Entonces, acá tenemos imágenes de ecografía, ¿sí? Tenemos un riñón, una lesión bien redondeada, como dijimos, bien definida, ¿sí? Redondeada, que es levemente isecóica o hiperecóica, que cuando aplicamos el Doppler vemos que tiene un refuerzo más periférico, ¿sí? No refuerza tanto la parte central. Puede ser que sea por la cicatriz central, acá por ahí no es tan notoria en la eco. Acá tenemos una imagen imágenes de tomografía, ¿sí? Series, la parte sin contraste hasta las series con contraste, vemos como la lesión es bien definida, es isodensa con el parénquima, ¿sí? Va a realzar con el contraste. Ese realce vemos que es bastante homogéneo, salvo en la parte que esto podría corresponder con la cicatriz central y lo que nos puede hacer generar la duda con el realce heterogéneo que tiene el carcinoma de células renales. Bueno, acá un poquito más de lo mismo, ¿sí? Tenemos una tomografía primero sin contraste, después más que nada esta imagen estaba puesta para ver cómo realza, en este caso estamos en una fase como si fuera córtico medular, si bien es una resonancia, vemos una lesión que está realzando, salvo en su centro, ¿sí? Acá se ve bien cómo se ve la cicatriz que no está realzando. Y bueno, un ejemplo de lo que le decía, del diagnóstico diferencial, vamos a ver dos tomografías con contraste, en donde tenemos a la izquierda un oncocitoma, donde va a estar realzando más que nada en la periferia, tiene esta zona central hipodensa, lo mismo que un carcinoma de células renales. Fíjense que nos puede llegar a confundir esta imagen, también va a estar realzando. A veces el carcinoma puede ser mucho más heterogéneo, pero eso también va a variar, y nos pueden quedar áreas que no realzan, que nos pueden simular un oncocitoma. Bien. Pasamos ahora a lo que son los tumores malignos. Los tumores malignos, tenemos el carcinoma de células renales a la cabeza. Vamos a hablar un poco de lo que son los linfomas, ¿sí? También tenemos metástasis, carcinoma de células transrenales y medular. Lo que vamos a hablar más que nada hoy va a ser del carcinoma de células renales, del linfoma y vamos a ver alguna que otra metástasis, muy por arriba. Bien, el carcinoma de células renales va a ser el tumor maligno primario más frecuente del riñón, ¿sí? El 50% van a ser hallazgos en cientaloma, como veremos un poquito antes. El rango etario en el que va a estar va a ser entre los 60 y los 70 años. Se asocia a lo que es la enfermedad de Boni-Pellin-2, esclerosis tuberosa, que ya la nombré antes. Un síndrome que yo no conocía, que por ahí es más raro, que es de Birt-Hogg-Dubé, que ahora lo vamos a ver. Bueno, va a tener tres subtipos, el carcinoma de células renales. El principal va a ser el de células claras, ¿sí? Seguido del papilar y del cromófobo. El carcinoma de células claras va a tener un gran realce, que generalmente va a ser heterogéneo. En contrapartida tenemos al papilar, que generalmente es un tumor más hipovascular, que no realza tanto, que se lo evaluamos mejor, como dije hoy, en la fase nefrogénica, nefrográfica. Y el cromófobo, que vendría a ser un intermedio entre los dos, ¿sí? Después tenemos una variante que es poco común, que es el carcinoma quístico multilocular, que hay un ejemplo más adelante. Bien, esto un poquito de las diferencias entre los tres, antes de ir a ver cada uno. Tenemos, bueno, en la fase basal sin contraste, el carcinoma de células claras, que después tenemos cómo ya va realzando rápidamente lo que es la fase córtico-medular, sigue realzando en la nefrográfica y después cómo lava en esa fase excretora, recordemos lo del lavado, la pérdida de las 10 unidades de Hanfield, ¿sí? Después vamos a tener justamente lo que vendría a ser el opuesto, que va a ser el papilar, que vamos a tener que, con respecto a la densidad basal que tiene esa lesión, en las diferentes fases con el contraste prácticamente no está realzando, ¿sí? Eso es una de las características que tenemos en cuenta del papilar. Y el cromófobo, que vendría a ser un intermedio entre los dos, se dice que por ahí tiene un realce más homogéneo que el de células claras, pero bueno, si bien vemos que no es como el papilar que no realza, tiene un realce que tampoco llega a ser como el de células claras. Bien, la realidad es que antes de seguir con esto, cuando se hace algún linfoma, cuando se hace una tomografía, no es que se pone tumor, siempre se pone tumor renal de origen primario, lo que sea, no es que vamos a hacer la diferenciación entre ninguno de estos tres, pero bueno, es para tener en cuenta más que nada para nosotros, ¿sí? Bueno, esto es un poquito lo mismo, cómo se va a ir comportando lo que es el carcinoma de células renales.
tanto en la fase sin contraste como en la córtico-medular y en la fase nefrogénica, que es un poquito lo que ya estuvimos hablando. Bien, si vamos a la ecografía, puede ser una imagen variable, puede ser generalmente heterogénea, ¿sí? Acá lo que estamos viendo son todas imágenes de ecografía, son una imagen redondeada, ya los bordes por ahí no son tan regulares como veíamos en los quistes, ¿sí? Es una imagen más heterogénea, no podemos definirla que es bien hiperecoica o hipoecoica, es una imagen heterogénea, que si aplicamos la vascularización, acá tenemos riñón, esta era una lesión tumoral, cuando aplicamos la vascularización Doppler vemos que va a estar es un tumor bastante vascularizado, ¿sí? Bien, acá tenemos primero una tomografía sin contraste, donde tenemos una lesión redondeada, podría ser mayoritariamente isodensa, que cuando aplicamos contraste vamos a ver cómo está realzando, ¿sí? De manera heterogénea, tiene un refuerzo periférico muy marcado, muy fuerte, y una parte central que podría corresponder a focos de necrosis, etcétera, que es lo que no realza, ¿sí? Acá seguimos viendo las imágenes sin contraste. Este ya es un tumor mucho más grande, más avanzado, donde vemos exactamente lo mismo, imagen heterogénea, que realza heterogéneamente con el contraste. Bien, y para hablar un poquito de lo que es la resonancia, acá tenemos un T2, se dice que puede ser variable en el T2, generalmente que suele ser hiper, pero bueno, eso lo leí de varios lados, decía que en algunos podía ser hiper, otros decía que era un poco variable. Pero bueno, tenemos una lesión. El que es algo como para agregar de eso, que el que dicen que suele ser hipointenso en T2 y que es algo que uno tendría que sospecharlo es el papilar. Claro, si no hay tal una cual. lesión hipointensa en T2, hay que sospechar un subtipo papilar. Sí. Si no, es heterogéneo, más tendiendo a ser hiper. Sí, sí, sí. No, por ahí no puse tantos ejemplos de rezo por esto que decía que en los artículos, en algunos decía que podía ser variable, en otros decía que podía ser hiper, en otro, así que eso lo dejé, te iba a dejar después para vos. No, y la verdad es que no se pide mucho para un cáncer de riñón, es como Por que es eso. más patrimonio por ahí de la tomo. Tal cual, entonces no quería meterme en algo tanto que por ahí ni en los artículos por ahí estaba tan definido, pero bueno, ahora de último lo charlamos al final. Bien, tenemos un T2, líquido cefalorraquídeo, y después tenemos una rezo con contraste en donde vemos también un realce bastante heterogéneo, ¿sí? Nada, para que se vea un poquito en las diferentes secuencias. Esto es una pavada, pero bueno, ya que lo nombré, por lo menos para que se sepa, el síndrome de Birt-Hogg-Dubé, que está asociado a lo que es el carcinoma de células renales, es un síndrome que, bueno, justamente va a tener tumores a nivel del riñón, puede tener quistes a nivel pulmonar asociados al neumotórax y lo mismo que lesiones cutáneas. Nada, puse una imagen para que por lo menos sepan de lo que se trataba. Bien, acá ya pasamos a lo que es una imagen, este era un ejemplo de una lesión, que generalmente la vemos isodensa con el parénquima adyacente, ¿sí? Redondeada, que cuando vamos a la fase sin contraste, con contraste, vemos que prácticamente no realza. Este era un ejemplo de un carcinoma de células renales papilar. Ahora voy a pasar a otro ejemplo que parece más claro. Esto también, si bien no tenemos la fase sin contraste, es una lesión redondeada, ¿sí? Que correspondía, porque claramente estaba en la imagen, si no, no es que le iba a poner el sello de carcinoma papilar a un carcinoma papilar, que vemos que sigue mandando bastante homogéneo y no realza con el contraste. Eso es como por ahí la principal diferencia que tenemos que ver entre lo que es un carcinoma de células renales típico y otro que es justamente el papilar, que lo que tiene es que no va a realzar. Bien, y este era un ejemplo de lo que dije del carcinoma quístico multilocular, ¿sí? Vemos que tiene un área, bueno, en general, en este caso tenemos, además de todas las adenopatías que tiene, tenemos una lesión a nivel del riñón, que es bastante grande, ¿sí? Hipodensa, de bordes irregulares, que vemos que ante la administración de contraste no realza, por ahí realza más periféricamente, ¿sí? Justamente debido a esos tabiques, y debido a esto también está la clasificación de Bosnia, como para tener en cuenta cuáles son las lesiones quísticas sospechosas, ¿sí? Bien, antes de seguir, había puesto un cuadrito que después puede mirar cada uno en su casa, pero que más o menos resume un poquito de lo que fuimos hablando, ¿sí? Cuando tenemos una masa renal en la tomografía computada, si vemos que no es real, si tiene característica hídrica, nos puede orientar hacia lo que es un quiste. Después tenemos que evaluar si tiene grasa macroscópica, para ver si no es un angiomiolipoma, que va a ser la lesión benigna más frecuente. Y después ya empezamos a tener en cuenta lo que va a ser el realce y la grasa. Si no tiene grasa y realza, ya ahí empezamos a pensar en lo que es el carcinoma de células renales u otro tumor, perdón, y en base a lo que fuimos hablando, si tiene un pseudo realce, se pueden pedir alguna que otra secuencia o de resonancia,
si tiene ya un realce no tan marcado, puede seguir siendo un carcinoma de células renales, más que nada el papilar, ¿sí? Siempre teniendo como diagnóstico diferencial lo que es el oncocitoma y el angiomiolipoma pobre en lípidos. Y ya si tiene un realce, bueno, de nuevo, más marcado, ahí sí, ya nos vamos por ahí más al carcinoma de células renales, generalmente el de células claras, que va a ser el más frecuente. Después vemos cuál se puede resecar o cuál no. Y bueno, y después un poquito para hablar de esto, algo de resonancia, lo que pude sacar como un poquito en conclusión es que en T1 generalmente vamos a ver los angiomiolipomas, lo vamos a ver con hiperintensos debido a esa grasa macroscópica, ¿sí? También pueden ser algún quiste que tenga contenido hemorrágico, proteináceo, y recordar que lo que es la secuencia fuera de fase puede hacer caer lo que es tanto un carcinoma de células renales como un angiomiolipoma, debido a esa grasa intracelular. Y bueno, y esto un poquito lo que hablaba, que en el T2 las lesiones pueden ser o hiperintensas, aunque